Am, Me decían que no conocían Pink Floyd. O algunos sí. ¿Quién no estaba cuando hablábamos de Pink Floyd? Me decían que no conocían Pink Floyd. Sergio, ¿vos tampoco? Sí conocemos, creo, la mayoría. Sí. Bueno, ¿por qué? Quería preguntarles, ¿conocen Led Zeppelin? Día de referencia 2. Led Zeppelin. Tampoco así como tan. A ver, les voy a. Vamos a empezar. Vamos a convertir estas clases en mitad taller de nuevos medios, mitad sesiones musicales. Esta de ley conocen. Sí. Sí. Este man se llama Jimmy Page. O se llamaba Jimmy Page. Habían muchos rumores en los 70s de que Jimmy Page había hecho un pacto con el diablo para convertirse en el mejor guitarrista del mundo, ¿no? Entonces, se supone que cuando escuchas algunas de sus canciones, y eso, bueno, es como, esto creo que pasó muchísimo con no solo bandas, ¿no? Sino con muchos programas, elementos de la cultura pop. Capaz en mi época lo que decían era que Dragon Ball era satánico. Pero en este caso en particular, se suponía que si es que escuchabas las canciones al revés, tenían mensajes satánicos. Dime, Oli. Bueno, ven acá. Voy a sacarme los audífonos para que... No, 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 comer allá. Comer en la mesa. No, comer. Comer allá. Entonces, escuchemos la canción al revés. A ver si alguno logra identificar algún elemento del mensaje. ¿Alguien escuchó algo que le haya sonado? No, yo no escuché nada. Nada. Ahora vamos a ver, vamos a escuchar el audio mientras vemos los subtítulos de lo que se supone que dice el mensaje para intentar cachar si es que hay una correlación o no.
Ajá, ¿qué creen en este caso? ¿Lo dicen o no lo dicen? Escuchar mientras leíamos y escuchamos, ¿parecían que eran las palabras? No sé, tal vez puede ser que lo que trata uno de interpretar o completar a lo que escuchas ciertas cosas a medias. Por lo general nuestro cerebro lo trata de completarlo, diríamos. Entonces, Ujú. eso creo que es lo que pasó con muchas músicas en esa época, que sí me acuerdo. Que toda la música que ponían al revés le buscaban que ahí dijo algo, como que ahí dijo lo de acá. Y prácticamente hasta el Padre Nuestro terminaba siendo satánico, así como es al revés. Y fue muy chistoso, porque todo el mundo, no escuches esa música porque este de aquí es... ¿Cuáles son las herramientas? Ajá, exactamente lo mismo, ¿no? Hay como, de alguna manera, conseguimos como persuadir, ¿no es cierto? Conseguimos como sugestionar al lector o al oyente, ¿no es cierto? Al escucha, mientras utilizamos como esta combinación de recursos, en este caso entre recursos textuales, ¿no es cierto? De video y información auditiva. ¿Cuáles son esas herramientas equivalentes que utilizamos los diseñadores gráficos para poder generar esta serie de composiciones, ¿no? Y en ese caso, bueno, después volvemos a esto. Vamos a empezar a revisar como de manera aplicada componentes de la Gestalt, ¿no? La Gestalt habla muchísimo desde la exploración psicológica de cómo reorganizamos la información a partir del sentido de la vista especialmente. Entonces, la Gestalt es un componente que, bueno, ustedes lo han revisado seguramente desde niveles como inferiores para poder generar distintas composiciones. Ahora vamos a intentar cachar cómo podemos utilizar estos recursos en diferentes formatos, ¿no? La mayoría de aplicaciones de aquí van dirigidos hacia la web, pero tienen un vínculo con cualquier otro tipo de sentido. Las leyes ya las conocen, ¿cierto? Sí o no. Sí. ¿Con quién estudiaron Gestalt? Sería continuidad, la de cierre, esa es verdad. ¿En qué clase? Nos dieron Deja varias curiosidad. veces, de hecho. No me acuerdo, pero algunas veces nos dieron. Ujú. ¿Y consiguieron aplicar en algún producto? Gestal. Creo que en primero o en segundo nos pedían como que apliquemos afiches o cosas así. De hecho, creo que no, ese olvídelo. Pero sí nos hicieron aplicar. Ujú. Ujú. Bueno, vamos a ver cómo terminan aplicadas en este caso en los formatos web, ¿no? Para poder modificar la percepción de diferentes elementos, que es básicamente la lógica de la Gestalt, ¿no? Cómo percibimos elementos que a través de organizaciones particulares. En este caso, ley de la proximidad, ¿cierto? Los elementos que se encuentran más juntos, más cercanos, más próximos, parecen formar parte de cierto conjunto, ¿no? Entonces, en lugar de ver 10 líneas, nuestro cerebro nos indica que estamos viendo 5 grupos de 2 líneas. Acá como lo mismo aplicado como de otra forma, ¿no? Entonces, veamos como desde composición, como los elementos de navegación, galerías, el cuerpo de texto, ¿no es cierto? La misma paginación puede tener elementos que mientras se encuentren más próximos, nos permiten entender que van a mantener un contenido en común. O inclusive pensando desde regiones, ¿no? La ley de la misma región es una ley que está como en constante comunicación con la ley de la proximidad. Entonces, las regiones, los espacios,
nos permiten identificar cuáles elementos obedecen a cierta información y qué elementos están excluidos y van a manejar otros tipos de contenidos, ¿no? Entonces, los patrones de las interfaces de usuario, las tablas nos ayudan a identificar cómo la región a partir de la proximidad logra generar bloques o bits de información. La ley de la simetría, ¿cierto? Al mismo tiempo nos permite como o separar o unir elementos. Entonces, elementos que se encuentran dentro de un balance, dentro de un equilibrio, podrían también mantener información que se encuentre correlacionada, ¿no? Entonces, de nuevo, como parte de los contenidos, de la jerarquización, de las galerías, podemos separar para distanciar o podemos unir a través del equilibrio en regiones en particular. A partir de la ley de la similaridad, ¿cierto? Aunque los elementos se encuentren a una proximidad que sea homogénea entre todos los recursos, si es que estos elementos tienen formas comunes, nos ayudan de nuevo a percibirlos como un solo bloque, ¿no? En este caso en particular, de nuevo, empezamos a ver no solamente una serie de, que son 36 figuras, sino empezamos a observar columnas de elementos, columnas de triángulos, columnas de cuadrados, columnas de circunferencias, y de nuevo lo mismo, ¿no? Entonces, revisemos otra vez cómo se aplica la similaridad para construir botones, encabezados, llamados a la acción, ¿no? A través de similaridad o, por otro lado, como generando como el elemento opuesto. Entonces, lo opuesto a lo símil, que sería lo. ¿Qué sería como lo opuesto a lo similar? Todo lo diferente, todo lo contrapuesto. Las anomalías, ¿no? Entonces, los elementos anómalos pueden tener otro tipo de jerarquías. Vamos a ver continuidad y destino común, que en este caso otra vez, de nuevo, en función de la organización, de la ubicación de los elementos, más allá de la proximidad y más allá de la similaridad, una secuencia de elementos que se repite a través de un ritmo nos ayuda a percibir un movimiento, ¿no es cierto? Un destino, un camino. Entonces, en columnas, en menús y submenús, en lista de productos, en carruseles, encontramos continuamente esta lógica aplicada. Sin embargo, muchas veces, claro, la continuidad puede ser visible, aunque no identifiquemos en la totalidad hacia dónde se dirige, ¿no? O cuáles son los elementos, cuál es la jerarquía entre dos elementos distintos. Por ejemplo, esta es como una línea vertical que está atravesada por una línea curva, o son dos líneas orgánicas que se intersecan. Esto es lo mismo por acá. Esta es una línea vertical, o son dos líneas de distintos colores que se encuentran en la mitad o que parten de la mitad. Contrapuesto a otras maneras de expresarlas a través de elementos que pueden ser muchísimo más figurativos, ¿no? Como flechas, o a través de las disposiciones, podemos empezar a trabajar este tipo de elementos, ¿no? Entonces, fíjense en las flechas y cómo las flechas terminan siendo de vital importancia en esquemas de navegación, en menús expandibles, en acordeones, en diferentes indicaciones de movimiento a través del espacio o de movimiento dentro de los mismos elementos virtuales de una interfaz. Los contornos ilusorios o la ley del encierro, que nos permite identificar formas, ¿cierto? A partir de elementos que no existen realmente, ¿cierto? El típico ejemplo de las circunferencias intersecadas que nos permiten ver un cubo tridimensional que termina siendo como súper evidente tal vez en
iconografías que aplicamos y que definimos para distintos formatos web. O la ley de la variabilidad, ¿no? De cómo podemos identificar un módulo que después se transforme y que aparentemente tenga la misma esencia. Finalmente, claro, fondo y figura también es como un elemento súper importante que nos va a permitir como separar todo lo que es el background de los elementos frontales o viceversa, tener como la capacidad de transformar entre estos dos juegos. Entonces, eso desde la aplicación de elementos básicos de la Gestalt, como la base de una composición de un wireframe, ¿no? Ya sea para web, ya sea para aplicaciones, ya sea para editorial, para la construcción de pictogramas, iconos, logotipos. Pero de una manera expandida, vamos a intentar identificar cuáles son los elementos claves a los que tenemos que prestar atención cuando vamos a trabajar una composición que ya no es únicamente bidimensional, sino podemos hablar de una especie de wireframe expandido, ¿no? De un wireframe que va a ser navegado, de un wireframe que va a ser recorrido a través ya no solamente de un scroll o ya no solamente deslizando nuestro dedo, sino a través de otro tipo de interacción, de una interacción que está representada sobre una navegación. Por eso vamos a revisar este ejemplo de VidArt, que es una ciudad virtual que está construida para como un componente pedagógico para educación de personas que tienen necesidades especiales, ¿no? En este caso, en particular, VidArt se construye para personas que se encuentran dentro del espectro del autismo. E inclusive es utilizado también con personas con síndrome de Down, ¿no? Con diferentes, o sea, con niveles como bajos de síndrome de Down, que tienen que aprender a vivir su vida fuera de la casa, ¿cierto? Fuera del hogar, pero que salir del hogar puede generarles como muchísima ansiedad. O que no se encuentran como las condiciones necesarias para poder darles estas instrucciones dentro del mundo real. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones más importantes que debemos tomar en cuenta para poder diseñar estas aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada? Primero, como en relación al entorno virtual, que de alguna manera lo hemos conversado con las lecturas anteriores. Identificar como claramente cuál va a ser la interfaz con la que va a interactuar la persona. Pensar en función de estos tres elementos que hacen referencia a la usabilidad, que son la eficacia, la eficiencia y la satisfacción dentro del uso de una tecnología específica, realizando una actividad específica. ¿Cuál es la utilidad del sistema y cómo vamos a brindar como esta percepción de seguridad también para nuestro usuario, ¿no? Pensemos primero en la composición. Y pensemos en cómo vamos a construir esta composición y esta retícula que va a ser recorrida de manera tridimensional, pero tal vez inicialmente dentro de un formato bidimensional. ¿Cuál va a ser la planta? ¿Y por qué estamos ubicando los elementos en distintos lugares, ¿no? ¿Cuál va a ser este recorrido que tiene que realizar mi usuario? Y cómo eso se puede correlacionar con un proceso de aprendizaje, por ejemplo. Recuerden como de nuevo el ejemplo de los primeros niveles de los videojuegos, cómo el recorrido del videojuego me permite entender qué hacer y cómo hacer las cosas. Pero al mismo tiempo identificar dónde voy a ubicar distintos elementos que dependiendo de hacia dónde observe el usuario les va a dar como una idea clara de el objetivo, del objetivo que tenemos que realizar y la acción que nos va a permitir conseguir este objetivo, ¿no? E inclusive de cómo la disposición de los elementos termina vinculado con la narrativa que propongamos. Entonces ya no solamente desde elementos formales que nos ayuden a identificar los objetivos, las reglas de uso de un espacio determinado, que nos ayuden a poner en práctica los retos que planteemos, sino también desde cómo esto va a apoyar a la
construcción del personaje, al progreso del personaje, a la identificación de una narrativa, de una historia, e inclusive de una narrativa que pueda tener una potencial construcción como una narrativa interactiva, ¿no? Como una narrativa ramificada. Entonces, ¿cuál es la historia que va a ser contada? Y si es que va a ser una historia única, o si es que mi usuario va a tener la agencia suficiente a partir de las interacciones para construir una nueva historia cada vez que la recorra. Esto se va a derivar, ¿no es cierto? La disposición de los elementos nos va a ayudar también a entender cuáles son los objetos que vamos a incluir dentro de el entorno virtual. Entonces pensemos como en los objetos que vamos a incluir, por un lado, de nuevo, como un apoyo a la narrativa, también como un apoyo a cuán similar va a ser la simulación que querramos construir, pero también en función de esas características técnicas, ¿no? Que nos permitan como tener una claridad de cuántos polígonos queremos incluir dentro del espacio. Y cómo esto llega a modificar el peso que puede tener la renderización del espacio en el recorrido de mi usuario. O inclusive cuán necesario es que una reconstrucción de un objeto sea muy real frente a solamente una sugerencia. No lo sé. Anda a preguntarle a tu hermana a ver si es que ella sabe. Anda a preguntarle. Entonces, la selección de objetos va a tener como una repercusión súper importante en la cantidad de similaridad que tenga con el ambiente real, va a tener una relación con el peso del archivo, va a tener una relación inclusive con la noción o con la idea de que puedo interactuar con el espacio, con estas potenciales relaciones de construir un entorno que sea similar a la vida humana o totalmente abstracto, ¿no? Totalmente alejado de la realidad. Los espacios que nosotros definamos aquí también terminan siendo una orden de trabajo, ¿no? De alguna manera. Entonces, los objetos que nosotros definamos que van a aparecer van a ser como los objetos que trabajemos en la clase de modelado y animación. Cuando nosotros definimos como el nivel de detalle de estos objetos, debemos tener en cuenta sobre todo el objetivo específico que tiene nuestra obra, ¿no? Entonces, sí, de nuevo, como les invito a asistir al BUAM, en el BUAM van a encontrar 4 obras de realidad virtual que fueron implementadas por Byron Toledo, como parte de la Q Gallery, ¿no? Que es como una galería que durante la pandemia se volcó a generar obras totalmente virtuales y digitales. Entonces revisen como cuál es la cantidad de detalle y cuáles son los elementos que deciden presentar a partir de un objeto o de un objetivo comunicacional o artístico específico, ¿no? Entonces, en este caso, vemos como del lado izquierdo un entorno virtual que no es como demasiado complejo, que no tiene muchos detalles, en los que los carros no tienen que llegar a ser como modelos que necesariamente formen parte del stock de carros que puedes encontrarte dentro de una ciudad determinada, pero lo que sí aparece, porque el objetivo, uno de los objetivos del entorno virtual es enseñar a estas personas a tomar el bus, lo que sí aparece son elementos que te permitan como entender que vas a encontrarte con el letrero del autobús en la zona superior y que probablemente en la parte frontal no encuentres como información del bus, sino publicitaria, ¿no?
Entonces, en ese caso, el nivel de detalle es como importante, pero está vinculado totalmente con las características de eficiencia, de eficacia, ¿no? De utilidad del elemento que va a ser diseñado. Y de nuevo, entre el nivel de detalle, ¿no? Y la cantidad de pistas que ubiquemos, también va a ser como necesario nuevo generar como esta reflexión. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que debería hacer mi usuario? ¿Cómo dejamos que estos objetivos sean totalmente claros? Fíjense como en el caso de intentar como enseñar a una persona cuáles son las entradas al supermercado, en fin, de como igual reproducir estos letreros de entrada, ¿cierto? Que apoyados otra vez en los atributos que definía Donald Normans como las affordances, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de affordances pensábamos en las asas que tienen los jarros, que apenas ves el jarro sabes de dónde sujetar. En este caso tiene como la misma lógica para poder identificar claramente de todas las panelerías de vidrio que puede tener una entrada a un supermercado, ¿cómo logro yo identificar elementos que probablemente para nosotros sean como muy básicos, como por dónde se entra y por dónde se sale, pero para personas que no han estado en contacto con el realidad o que tengan como diferentes problemas de aprendizaje, puede ser como súper importante ayudarles a reconocer dentro del mundo real. Entonces, la correlación entre pistas y objetivos es súper importante, ¿no? Y este va a ser un tema que nosotros desarrollemos a profundidad, además, durante las siguientes sesiones a través de los prototipos virtuales. Pero es algo que tenemos que poco a poco ir pensando y que tenemos que empezar a identificar cómo vamos a reproducir y sobre todo cuáles van a ser los lugares en donde va a ser importante definir cómo, cómo y dónde y por qué representarlos. El nivel de interactividad es clave, ¿no? El nivel de interactividad es clave. Creo que el Pato lo mencionaba cuando estábamos recorriendo el bloque FADA en el Hubs, ¿cierto? Que decía como, eras vos, Pato, que preguntabas como cuáles son como los elementos con los que puedo interactuar o que sería como interesante poder interactuar con todos los elementos dentro del espacio, ¿no? Como mover las mesas de un lado al otro o probablemente eh, arrastrar las sillas, abrir y cerrar puertas, que puede estar como más relacionado con diferentes formatos, yo qué sé, o de videojuegos o de sistemas de simulación tridimensional. Sin embargo, para nosotros es clave también identificar cuáles son los elementos con los que puedes interactuar dentro del espacio. Entonces, el nivel de interactividad también tiene como un vínculo técnico directo con no sobrecargar de gana como un espacio virtual. Si es que puedes mover como todos los elementos, va a ser un peso adicional. Pero también con no distraer innecesariamente a mi usuario de las actividades que debe realizar o que se supone que debería realizar. Entonces, si es que esa acción está vinculada con alguno de los objetivos, es como totalmente justificado, ¿no? Si es que pueden mover las cosas solamente por moverlas, probablemente tengamos que revisar las características de lo que estamos sugiriendo hacer. Y al mismo tiempo identificar cómo vamos a representar esta interactividad. Para eso es bueno como también echar un ojo otra vez a las distintas recomendaciones que se plantean dentro de algunas de los blogs que están dispuestos en la web de UX of VR. Porque hay estándares súper claros para la web, ¿cierto? Todos sabemos cómo se muestra un botón que es como el botón más básico en una web, ¿no es cierto? Eso está como totalmente estandarizado. Si es que es azul eléctrico y además está subrayado y además está en negrita y además, si es que yo pongo mi cursor encima, se transforma con una manito, es evidente que es un elemento con el que yo puedo interactuar, ¿no?
en un entorno de realidad virtual, todos los estándares se siguen construyendo. Entonces existen ya como algunos kits que pueden darnos una idea de qué hacer y de cómo hacer distintos elementos a partir de distintos tipos de tecnología. Sin embargo, no todos lo conocen. Sobre todo nuestros usuarios no lo conocen, ¿no? Entonces hay que hacer como un trabajo en conjunto entre identificar cuáles son las cosas que ya saben hacer y cuáles son las cosas que están estandarizadas que nos pueden permitir tomar decisiones correctas en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí aplicamos como de nuevo herramientas como súper básicas de diseño, desde jerarquías, contrastes, leyes de la Gestalt, como anomalías o similaridades, proximidad o semejanza que nos ayude como a construir estas relaciones entre los objetivos y las acciones, ¿no? Y después entender cómo interactuar. Entonces, si es que hablábamos, ¿cierto? Que yo voy a interactuar en el cardboard a través de este botón que se encuentra ubicado como en el extremo superior del lado derecho de mi headset. Es distinto a si es que voy a utilizar Oculus Rift y donde tengo como estos controles en las manos, ¿no? O si es que voy a utilizar web VR y voy a navegar desde mi computador, o si es que es una cueva y voy a interactuar a través de un sistema de visión de computadora. Las instrucciones de uso, además de ser recomendaciones que forman parte de las heurísticas básicas de todos los sistemas, tienen que ser como también repensadas, ¿no es cierto? Reflexionadas, identificar cómo van a aparecer estos elementos a través de cuadros de diálogos, a través de personajes, a través de elementos que se encuentren como parte de una narrativa incrustada en el espacio. Las lógicas de navegación y de movimiento, que están como muy apalancadas por la misma estructura del layout. Piensen que en este caso no hay un menú, ¿cierto? Que me permita como desplazarme de productos y servicios a contactos. No hay un menú que me permita ir a mi perfil para poder observar cuáles son como las características de mi avatar, ¿cierto? Sino que por lo general estas lógicas tienen que desarrollarse a través de un recorrido en particular. Un recorrido que pueda ser como muy extenso a través del espacio o de un recorrido que pueda ser tan sencillo como regresar a ver diferentes elementos dentro del entorno que hemos construido. Tener muchísimo cuidado con la navegación en espacios reducidos, aunque la mayoría de entornos virtuales intentan generar una reproducción como lo más fiel posible de entornos o de espacios similares, casi siempre en pasillos o en puertas, la tendencia es a generar espacios más amplios de lo que arquitectónicamente podrían existir, ¿no? Para que la navegación y el traslado a través de esos espacios sea mucho más sencillo. Identificar con claridad cómo va a aparecer como los distintos tipos de retroalimentación dentro del espacio construido. Y, creo que finalmente, ¿no es cierto? Y en función como de la descripción de todos estos elementos que hemos planteado para la construcción de este primer wireframe, ¿cierto? De estos primeros bocetos de la planta y de las diferentes pantallas, interfaces, objetos, notificaciones. Creo que la primera reflexión es identificar que crear un entorno virtual y hacerlo funcionar puede ser como súper sencillo, técnicamente, ¿no? Técnicamente ustedes ya conocen cómo reconstruir espacios tridimensionales. Y vamos a ver como también cuán sencillo es exportar estos elementos desde Blender y cargarlos en el mismo Hubs. Sin embargo, construirlo para que sea útil
utilizable, eficaz, satisfactorio, no es tan fácil. Hay que tomar en cuenta estos elementos y todos los otros elementos de los que hemos conversado durante las últimas semanas, ¿no? Para lo cual es importante, como de nuevo, recordar que tenemos un documento que tiene que ser desarrollado y entregado para la semana 12, que es como, tiene el puntaje más alto de su parcial número 3. Solamente como elemento adicional, tomar en cuenta cuáles son como todos estos factores de riesgo que pueden estar vinculados a los diferentes elementos del sistema de realidad virtual, ¿no es cierto? Desde la construcción del sistema en sí, el entorno virtual, las características de la tarea y las características de los participantes, que son como los grados de interacción, ¿cierto? Hablábamos de que, por ejemplo, Oculus Rift te da 6 grados de libertad en los distintos tipos de movimiento que tienes de la cabeza, ¿no es cierto? Como el yaw, el pitch, el roll y el movimiento en los distintos ejes de X y Z, pero que tal vez si es que utilizamos el teléfono, solo vamos a conseguir representar 3. La resolución temporal y espacial del sistema, las características de las ópticas o de los distintos dispositivos que utilicemos para conseguir este input de información dentro del entorno, la calidad visual. Deme un segundo. Y el diseño ergonómico de los elementos, ¿no? Dentro del entorno virtual, pensar en el contenido, en las características de los textos, en el nivel de interacción, en el sonido, en el comportamiento que pueden tener los objetos de manera autónoma, en el movimiento que esté permitido, en las interacciones que estén permitidas, en relación a las características de las tareas que vamos a pedir que realicen, cuál es la duración de estas exposiciones, la frecuencia con la que van a regresar, el nivel de entrenamiento que tengan los distintos tipos de usuarios, ¿no es cierto? Primarios, secundarios, en cuán motivados estén para realizar estas tareas y en los objetivos que son autodefinidos y en los objetivos que son impuestos también. Y en relación a las características de los participantes, edad, género, salud, personalidad, experiencias previas, actitudes en relación al uso de una nueva tecnología, la potencial susceptibilidad frente a como este motion sickness, ¿no? A estas ciberenfermedades y las tendencias, las tendencias o la predisposición a estar inmersos dentro de un entorno virtual tridimensional. Hasta acá, preguntas. No. No hay preguntas, súper. Súper. Entonces, vamos a empezar a construir. Vamos a empezar a construir estos elementos. Pienso que lo primero que vamos a hacer es diseñar estos distintos wireframes, ¿no? Representar esquemas, justificar en base a pistas, topografía, restricciones que vienen dados de la teoría de Nordman, en función de la psicología de la Gestalt, que ustedes la vienen estudiando desde hace 6 semestres, y en función de estas recomendaciones de un wireframe expandido. Entonces utilicemos como los diferentes, primero como nuestro concepto base, ¿no? Que ya lo conseguimos discutir con los otros profes y con el comitente. Partamos también de la retroalimentación que ellos nos han dado y de la puesta en escena de nuestro storyboard
hagamos como esta revisión de la retroalimentación que nos dieron nuestros compañeros a través del Cognitive Walkthrough y empecemos a diseñar estos diferentes esquemas, ¿no? La base de estos esquemas debería estar resuelto o deberíamos tener como una buena aproximación hasta mañana, en donde vamos a pasar de estos esquemas bidimensionales a construcciones tridimensionales a partir de este prototipo físico. Entonces, esta es la base para el ejercicio que vamos a resolver mañana. Súper. De acuerdo. Entonces, vamos a armar los grupos de trabajo. Pausamos grabación.